estado de Mississippi, donde los días se extienden sin fin bajo el peso del ardiente sol del sur, la vida transcurre con un ritmo lento y familiar. Pearl, aquella ciudad tranquila situada en las afueras de la capital Jackson, donde la calma no es solo un estado, sino la moneda predominante que intercambian los habitantes, y donde todos se conocen dentro de una red social estrechamente ligada. Pero en el verano de 2022, y específicamente durante el fin de semana del Día del Trabajo a principios de septiembre, esa calma desapareció de repente para dar paso a un misterio criminal que sacudió los cimientos de la comunidad local. Un misterio cuyos capítulos comenzaron con la desaparición de un joven que representaba todo lo bueno y auténtico de aquella tierra, y terminó revelando una verdad oscura sobre la codicia humana y el engaño que se esconde detrás de las pantallas de los teléfonos inteligentes. El protagonista de esta tragedia era un joven llamado Carson Cicerone, de 24 años. Carson destacaba por su elevada estatura de 1,93 m, 6 pies y 4 pulgadas, una figura que podría resultar intimidante a primera vista o sugerir rudeza y dureza, pero las apariencias en su caso resultaban totalmente engañosas, pues sus amigos y su familia lo apodaban irónicamente el hombrecito, un apodo cariñoso que reflejaba su naturaleza amable y su corazón, que describían repetidamente como de oro. Carson no era solo un joven común, sino una chispa de actividad y sueños. Trabajaba en el área de soldadura para la empresa Diploid Resource y sentía pasión por su oficio manual, pero su ambición no se detenía ahí. Se entrenaba con entusiasmo para convertirse en armero, pues era conocido en el campo de tiro como Padawan, en referencia al aprendiz de la saga Star Wars, lo cual mostraba su lado divertido y su dedicación al aprendizaje. La vida de Carson giraba en torno a la sencillez y al disfrute del aire libre, caza, pesca y largas noches alrededor de fogatas con sus amigos cercanos. Su madre, Darlene, lo describía como alguien de espíritu bueno y puro, que jamás juzgaba a nadie y del tipo de hombre en el que se podía confiar incluso en los peores momentos. Era puntual, llamaba a su madre regularmente para tranquilizarla y nunca se ausentaba sin avisar. Precisamente esas cualidades fueron las que hicieron que su silencio repentino en septiembre de 2022 resultara aterrador para su familia. Carson no había abandonado la ciudad en busca de una aventura imprudente ni escapando de responsabilidades, sino que se dirigía a una cita planificada a través de la aplicación Snapchat con una mujer que pensó que podría convertirse en amiga o tal vez algo más. Le contó a su madre con total sinceridad, como solía hacerlo siempre, que iba a encontrarse con una chica que vivía en una zona rural lejana, ya fuera en McGee o Mendenhall, y le mostró su foto, asegurándole con tono tranquilizador que habían hablado durante varias semanas y que se sentía cómodo al verla. Carson partió durante el fin de semana del Día del Trabajo conduciendo su lujosa camioneta plateada Ford Raptor, un vehículo con un capó oscuro distintivo del que estaba muy orgulloso y que era, por así decirlo, la joya de sus pertenencias. Condujo más de 50 millas hacia el sur, rumbo a una zona rural aislada llamada New Hebron, una región conocida por sus campos de petróleo y gas y por sus extensos terrenos agrícolas, para pasar un fin de semana que él creyó lleno de diversión y socialización. El domingo transcurrió lentamente, y luego llegó el lunes, y Carson no regresó. Al principio, la familia intentó aferrarse a la esperanza. Quizás estaba divirtiendo y decidió extender su viaje un poco más. Pero cuando no se presentó a su turno de trabajo el martes por la mañana, algo que jamás había hecho en toda su vida profesional, la preocupación se convirtió en auténtico pánico. Los mensajes de texto de su madre quedaban sin leer. Sus repetidas llamadas eran enviadas directamente al buzón de voz, lo que hizo que Darlene sintiera un mal presentimiento en el estómago. Ese presentimiento materno que anticipa una desgracia. El 6 de septiembre, la familia dio el paso formal y denunció su desaparición a la policía. Las autoridades iniciaron una investigación a gran escala, contactando hospitales y cárceles locales en busca de algún indicio de accidente o detención.
pero los registros estaban completamente vacíos. Parecía como si aquel hombre enorme y su gran camioneta hubieran desaparecido del mundo sin dejar rastro. El primer punto de inflexión del misterio llegó a través de la tecnología financiera. Al revisar los registros bancarios de Carson, apareció una última transacción realizada con su tarjeta de crédito en una pequeña tienda de la localidad de New Hebron. Ese delgado hilo fue el que llevó a los investigadores a enfocar su atención en aquel pueblo rural a 1 hora de distancia de su hogar. Los detectives acudieron a la tienda y obtuvieron las grabaciones de seguridad. Lo que vieron allí fue la última documentación visual de Carson Cicerón con vida. En el video aparecía Carson bajando de su distintiva camioneta plateada. Parecía completamente relajado, normal y saludable. No mostraba señales de tensión ni miedo. Y lo más importante, no estaba solo. A través del parabrisas se veía en el asiento del acompañante a una joven rubia que coincidía exactamente con la descripción y la foto que Carson había mostrado a su madre antes de salir. Las imágenes no se detuvieron ahí. Las cámaras captaron un detalle preciso y crucial. Una tercera persona desconocida apareció en el encuadre. Se acercó a la camioneta y conversó brevemente con la chica por la ventanilla del pasajero durante unos segundos antes de marcharse. Luego Carson regresó al asiento del conductor y se alejó con la camioneta. Esa prueba irrefutable confirmó que Carson había llegado sano y salvo a New Hebron y que se había reunido efectivamente con la chica con la que estaba hablando. No pasó mucho tiempo para que la policía local encontrara la camioneta. La sorpresa chocante para los investigadores fue que el vehículo, tan costoso, no estaba escondido en un bosque remoto ni cubierto con ramas para camuflarlo, sino aparcado descaradamente a la vista en un estacionamiento público en la ciudad de New Hebron. Y cerca de él estaba la joven que aparecía en el vídeo, identificada posteriormente como Sierra Enscow, una joven de 20 años en aquel momento. Tenía las llaves de la camioneta de Carson en la mano. Cuando la policía se acercó para preguntarle por qué tenía el vehículo, Sierra tenía una respuesta inmediata, lista, como si la hubiera ensayado. Alegó que había comprado la camioneta en efectivo a un desconocido cuyo nombre no sabía más que un alias. Insistió con sangre fría en que no conocía a Carson Cicerón y que nunca lo había visto en su vida. Esa historia era frágil por varias razones. La más obvia: una camioneta Ford Raptor no es una mercancía que se venda al margen sin papeles oficiales ni en transacciones sospechosas en efectivo entre desconocidos. Y ahí comenzó a revelarse la historia aterradora a través de pruebas silenciosas. Aún así, Sierra se mantuvo en su versión, asegurando que había pasado la noche con amigos y no con Carson. En un intento desesperado de desvincularse de su desaparición, la policía decidió examinar la camioneta con detenimiento, y ahí comenzó a revelarse la historia aterradora a través de pruebas silenciosas. A simple vista, el interior parecía limpio, pero un análisis minucioso reveló lo que Sierra intentó esconder. Los agentes observaron pequeñas manchas de color marrón rojizo en la puerta trasera del vehículo y en las rendijas estrechas de la carrocería. El exagente especial de la Oficina de Investigaciones de Mississippi, Frank Riley, describió la escena así. Podían verse restos de sangre dentro de la camioneta en las grietas. Parecía que habían sido limpiados con una manguera en algún momento para eliminar las huellas. Pero no era todo. Al inspeccionar la parte inferior del vehículo, los investigadores encontraron una gran cantidad de sangre acumulada debajo de la cama de la camioneta y sobre la llanta de repuesto, lo que indicaba claramente que un líquido abundante había goteado desde la parte trasera hacia abajo. Al acorralar a Sierra con preguntas sobre la procedencia de aquella sangre, ella lanzó otra mentira automática e instantánea. Dijo que había atropellado a un venado la noche anterior. Sin embargo, los investigadores supieron de inmediato que aquello era falso. La carrocería exterior no mostraba señales de choque compatibles con un impacto fuerte contra un venado. Y lo más importante,
¿Cómo podría el atropello de un venado por la parte frontal dejar sangre abundante dentro de la cama trasera de la camioneta y en la luneta posterior? El equipo forense también encontró en el interior bolsas con ropa manchada con salpicaduras de sangre, lo que indicaba que alguien la llevaba puesta en el momento de un evento violento. En un intento de ganar tiempo y confundir la investigación, Sierra accedió a llevar a los detectives al sitio donde dijo haber estado celebrando con amigos la noche anterior. Los condujo en un recorrido confuso por caminos rurales oscuros, cambiando de dirección varias veces, fingiendo olvidos, hasta llevarlos finalmente a un pozo petrolero. Los investigadores peinaron el lugar, pero no encontraron nada. El investigador Riley entendió que Sierra intentaba o bien ocultar la verdadera escena del crimen, o bien alejarlos del sitio donde se encontraba el cadáver. Por ello, en lugar de confiar en ella, pidió a los trabajadores petroleros de la zona, quienes conocen cada rincón de esos terrenos agrestes, que buscaran cualquier señal inusual en otros sitios. El 7 de septiembre, tras días de angustia y búsqueda agotadora, llegó la llamada que la familia Cicerón tanto temía. Un trabajador petrolero, mientras conducía como parte de su rutina cerca del camino Gilf Camp, notó algo fuera de lugar. Había huellas de neumáticos que se desviaban del camino principal y se adentraban caóticamente en la hierba alta hacia un área aislada con una bomba de extracción. Los trabajadores y las autoridades siguieron el rastro hasta el final. Allí, en ese punto aislado, sin viviendas ni tráfico, rodeado de maquinaria oxidada y hierbas silvestres, encontraron un cadáver masculino tendido. El cuerpo pertenecía a Carson Cicerón. Debido al intenso calor veraniego y a la elevada humedad en Mississippi, el cuerpo había comenzado a descomponerse, lo que dificultó la identificación inicial y sumó más horror a la escena. Pero la causa de la muerte era evidente. La autopsia reveló que Carson recibió 3 disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. La trayectoria de las balas contó con precisión la historia de sus últimos instantes. Las balas entraron con un ángulo ascendente y ese detalle balístico coincidía con la distribución de sangre hallada en la camioneta. Los investigadores reconstruyeron el escenario aterrador. Carson estaba sentado con confianza en la puerta trasera abierta de la camioneta, quizás conversando o disfrutando del silencio, cuando alguien que se encontraba frente a él en el suelo le disparó. No hubo señales de lucha, no había heridas defensivas en su cuerpo, ni arañazos en Sierra durante la revisión, lo que indicaba que fue ejecutado a traición, mientras estaba relajado y totalmente confiado. Su cuerpo cayó hacia atrás dentro de la cama de la camioneta después de ser asesinado a sangre fría. Sierra condujo la camioneta con su cadáver en la parte trasera hasta un segundo pozo petrolero, donde lo abandonó al aire libre. Luego intentó lavar la sangre con una manguera antes de regresar a su vida como si nada hubiese pasado, incluso presumiendo ante conocidos sobre su nueva camioneta. Con el caso oficialmente convertido en homicidio en primer grado, las autoridades comenzaron a profundizar en el pasado de Sierra Ensco para comprender quién era aquella joven que había matado a un hombre indefenso solo para robarle su vehículo. Lo que descubrieron fue un patrón inquietante de engaño patológico y manipulación que se extendía por años. Antes de este crimen, Sierra se presentaba en redes sociales con identidades múltiples y contradictorias. Afirmaba ser una chica rural sencilla que amaba la casa y la vida tradicional, el anzuelo que probablemente atrajo a Carson, pero en otros perfiles aparecía con una personalidad más agresiva, bajo el nombre de Go Get Her Sierra. Hablaba de venganza e independencia económica. Los investigadores descubrieron que había fingido profesiones médicas con audacia sorprendente. Afirmó en algún momento ser enfermera de urgencias en Florida y dijo tener una licenciatura en enfermería de una universidad que ni siquiera ofrecía ese programa. No existía registro alguno de estudios de enfermería en ninguna parte. En una de sus mentiras más crueles y deshumanizadas, Sierra afirmó padecer cáncer de ovarios, engañando a amigos y a su expareja,
quienes la acompañaron, cuidaron y la apoyaron económicamente. Incluso un amigo le dio miles de dólares para comprar regalos para su familia. Pero Sierra desapareció con el dinero y la falsa enfermedad se descubrió más tarde como un fraude completo. El caso Carson no fue la primera vez que Sierra robaba una camioneta. 3 meses antes del asesinato, otro hombre llamado Aaron Smith denunció que Sierra le había robado su camioneta. Aaron la conoció por Facebook y le ofreció una habitación en su casa para ayudarla. Pero ella aprovechó su buena voluntad. Una noche lo despertó gritando, afirmando que su madre había sufrido un accidente automovilístico y necesitaba llegar al hospital urgentemente. Aaron, por compasión, le dio las llaves de su camioneta. Sierra nunca regresó, lo bloqueó en Facebook y vendió la camioneta a otra persona. Este patrón de conducta dejó claro que Sierra era una depredadora serial que utilizaba historias trágicas y encanto personal para explotar a hombres y quitarles sus pertenencias. El motivo detrás del asesinato de Carson resultó chocante por su trivialidad y puro interés material. Según testigos y el fiscal Chip Lewis, Sierra había dicho a varias personas antes del crimen que planeaba tener una camioneta nueva y potente para su cumpleaños número 21. Carson tenía exactamente lo que ella quería, una Ford Raptor. La fiscal Laurel Brinkley señaló: "Este es el caso de un joven que conoció a una chica y buscaba una aventura, pero resultó que esa chica tenía un propósito malvado. No hubo conflicto sentimental, ni venganza personal, ni defensa propia. Carson Cicerone perdió la vida y su futuro únicamente porque Sierra Ensko quería su camioneta como regalo de cumpleaños para sí misma". Al ser confrontada con las pruebas, el video de la tienda, el ADN de Carson dentro del vehículo que demostraba que murió allí y su propio ADN en la ropa manchada de sangre encontrada, todas las defensas de Sierra colapsaron. Fue arrestado oficialmente gracias al rastreo de la IP del teléfono de una amiga en cuya casa se escondía en un condado cercano. Intentaba desaparecer como lo había hecho otras veces, pero esta vez la acusación era asesinato y no mera sustracción. En julio de 2024, antes de iniciarse el juicio previsto, Sierra Ensko, quizá consciente de que la evidencia era irrefutable, decidió declararse culpable. Admitió el cargo de asesinato en segundo grado. En la sala del Tribunal del Condado de Marion, Sierra permaneció de pie y pronunció una declaración de 10 minutos, y por primera vez admitió su responsabilidad directamente frente a la familia de Carson. Dijo palabras breves y concluyentes: "Lo hice, lo siento, lo maté". Fue la primera vez que todos escucharon la verdad de su propia boca tras una larga serie de mentiras y evasivas. La jueza Resh Lamshire dictó una condena de 40 años de prisión, obligando a Sierra a cumplir 35 de ellos efectivamente tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional ni reducción de pena. Esto significa que Sierra, quien cometió el crimen a los 20 años, no será elegible para respirar fuera de los muros de la prisión hasta el año 2059, cuando tenga más de 50 años. Para la familia de Carson, la sentencia ofreció una especie de cierre legal, pero no borró el dolor profundo de perder a su hijo de manera tan brutal y absurda.